Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? En este día pues les traigo la tercera parte de cómo podemos crear nuestro blog estilo página web. En este tutorial pues les estaré enseñando a cómo podemos poner pues las redes sociales, así como ustedes miran en pantalla. También les estaré enseñando a poner la caja de me gusta de Facebook. También pues estaremos aprendiendo a poner el suscríbete en el canal de YouTube y el contador de visitas. Yo les estaré dejando el link de mi página web para que ustedes ingresen a mi página web y se vayan a la sección de programas 2 y vayan a la pestaña de consejos blogger. Una vez que vayan a la pestaña de consejos blogger, yo que vamos a hacer es cambiar lo que voy a seleccionar esta parte donde ustedes están viendo que le pongo de color negro que dice Tutos Hugo. Ustedes tienen que cambiar por el canal suyo de YouTube, así como el que yo pues tengo en pantalla, así como el que está aquí. Un ejemplo, el mío es Tutos Hugo, entonces yo copiaría esto de aquí, voy a minimizar y entonces cambiaría esto. O sea, yo no lo cambio porque ya está puesto Tutos Hugo, ustedes tienen que cambiar. Entonces una vez que cambien esto van a copiar todo el código HTML, dan clic derecho, dan en copiar, minimizan y ahora los vamos a ir a
el lado izquierdo como en el lado derecho. O sea, ustedes lo que van a cambiar es a partir de HTTPS hasta tutos Hugo. O sea, tienen que modificar esto, borrar esto y cambiar por su URL. Tanto también de Google Más, aquí como ustedes ven sería desde esta parte donde yo subrayo hasta aquí, hasta donde termina en STS. Hasta ahí ustedes tienen que borrar esto y cambiar. Y también pueden cambiar también el de Twitter. El de Twitter es un poco más corto, como ustedes ven es de HTTPS hasta Vinicio Hugo. Entonces tienen que eliminar esto y cambiarlo. Y también el del último que los queda sería el de YouTube, que es de aquí igualmente. Entonces eliminan esto y esta van a reemplazar la URL por el de su canal. Yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes pues puedan apreciar cómo se va a hacer. Entonces yo voy a irme al de Twitter para que ustedes vean. Una vez que estén en Twitter, lo único que van a copiar es la URL de Twitter que a seguir ahora con el de la caja de Facebook. Vamos a copiar igualmente la URL, damos clic derecho, copiar, minimizamos y los vamos a ir a nuestro explorador. Aquí antes de copiar la URL, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a abrir nuestro Facebook. Una vez que abran su Facebook se van a ir a su fanpage. Entonces ahí podrán añadir su caja de Lightbox, porque si ponen el link de personal les dará un error y no aparecerá su caja del Lightbox. Entonces por eso les digo, deben tener su fanpage. Dicho esto, entonces abrimos una pestaña nueva, pegamos el código en la barra de navegación y damos un clic y damos en Enter. Vamos a esperar a que cargue, les aparecerá esta ventana. Entonces ustedes lo que van a hacer es dar un clic en documentos y se van a ir donde dice Social Plugin, dan un clic. Una vez que estén aquí van a dar donde dice Lightbox, o si no entienden inglés pues le dan un espacio aquí en el lado derecho, en el lado izquierdo dan un clic derecho y van a decir traducir a español. Entonces aquí ya les traducirá a español y lo único que van a buscar es donde dice al igual
qué caja. Entonces seleccionamos esta opción, damos un clic y es esto de aquí, el Livebox. Entonces vamos a hacer un poco más de subirle la imagen para que puedan apreciar correctamente. Y donde dice Facebook URL la página, entonces vamos a copiar el link de nuestra página de fanpage. Entonces damos clic derecho, copiar, y vamos a pegar la URL aquí donde yo estoy borrando. Vamos a reemplazarla por la de nosotros. Damos en pegar, vamos a dar un clic en este espacio en blanco y como ustedes ven, pues ya me cambió a mí y pone Hugo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a poner el ancho y la altura. Un ejemplo, el ancho yo lo voy a dejar en 228 voy a ponerle 300. Ustedes ya depende, ya les digo, de su plantilla, como lo quieran poner el ancho y el alto. Yo lo dejo de esta manera. Aquí donde dice combinación de colores, ya es aquí los pone luz, que es este color. Si ustedes quieren otro color, pues le dan en dark, que es oscuro, le dan un clic y les aparecerá de este color oscuro. Entonces yo lo voy a dejar por defecto el luz, que quedaría de esta manera. A ver, ok, listo. El de luz, ese es el que más me gusta. Y si ustedes quieren también pueden dar en mostrar mensajes, pero yo les recomiendo que no lo marquen. Entonces si ustedes marcan, les aparecerá de esta manera. Aquí les aparecerá los comentarios que van dejando y es cuestión de cada gusto de ustedes. Entonces a mí no me gusta, entonces yo lo desmarco esta casilla y le dejo tal y como miran en pantalla. Una vez que tengamos ya hecho esto, bajamos un poco y los vamos a ir donde dice obtener códigos. Damos un clic y para poder copiarlos vamos a ir donde dice inframe. Aquí vamos a dar un clic y los posicionamos en el código HTML. Damos un clic y como ustedes ven se selecciona todo. Damos clic derecho y damos en copiar. Entonces yo ya cierro esto, cierro la caja del Livebox y los vamos a ir a nuestro blog y vamos a ir donde dice añadir un gadget nuevamente. Entonces aquí vamos a buscar nuevamente el código HTML, JavaScript y vamos aquí a poner el título, vamos a poner Facebook. Y aquí en el contenido vamos a dar clic derecho, pegar y vamos a dar en guardar. Ahora va a guardar los cambios y vamos a dar en guardar disposición. Una vez hecho esto, los vamos a ir a nuestro blog, vamos a refrescar la página o actualizar. Y como ustedes ven, pues ya tenemos la caja de Facebook, de redes sociales y de suscríbete. Lo único que nos queda ya es el de contador de visitas. Entonces ahora vamos a minimizar, nos vamos a ir nuevamente a nuestros códigos que tenemos aquí. Vamos a copiar ahora el contador de visitas, damos clic derecho y vamos a dar en copiar. Entonces minimizamos y vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a copiar la URL y aquí ya los enviará pues a la página de los contadores. Aquí si ustedes no están registrados, yo les recomiendo que se registren, pongan un correo electrónico y una contraseña. Yo me voy a loguear para poder ingresar. Ok, entonces doy un enter y como ustedes ven a mí me aparece de esta manera, a ustedes les aparecerá de otra manera. Yo voy explicando de esta manera porque también pueden crear su propio tema. Entonces yo por cuestiones de tiempo lo voy a hacer de una manera rápida, ok. Entonces voy a dar en crear contador. Aquí van a poner el nombre de su contador. Voy a poner tutos Hugo 1. Voy a poner el ejemplo. Inicio, ¿qué quiere decir inicio? Aquí pues como ustedes ven pues les aparecerá desde cero el contador. El tema ya seleccionarán ustedes el tema que más les ponga pues el color de su plantilla. Yo en mi caso voy a seleccionar un color más oscuro, y aquí como ustedes ven el tamaño es el ancho de 200 y el alto de 250. Yo el ancho le voy a poner de 228.
porque como ya sé más o menos las medidas de mi plantilla, pues entonces yo la pongo de esta manera. Y aquí voy a poner en 240, lo voy a dejar. Aquí donde dice zona horaria, pues ya buscarían pues su zona horaria. Yo en mi caso, como estoy en Madrid, en Barcelona, pues tengo que poner Bruselas, Copenhague, Madrid o París. Entonces selecciono este y lo único que lo resta es dar en guardar. Una vez que nosotros demos en guardar, ya los enviará pues a esta página, y aquí como ustedes ven está el código HTML. Lo único que hacemos es dar un clic en el código y lo selecciona automáticamente todo el código. Damos clic derecho y damos en copiar. Entonces los vamos a nuestro blog nuevamente, vamos a añadir un gadget. Nuevamente los vamos a buscar nuevamente el código HTML, damos un clic. Y aquí ya lo único que lo resta es esperar pues y poner el título, que sería contador de visita. Y aquí vamos a dar clic derecho en contenido y damos en pegar el código. Damos en guardar y damos en guardar disposición. Ahora nos vamos a ir a nuestro blog. Damos refrescar página. Y como ustedes ven, pues ya tenemos el contador de visitas, la caja de Facebook, redes sociales y suscríbete. Un ejemplo, si ustedes quieren, aparte de esto, también así como ustedes ven esto que yo he hecho, esto también es muy fácil, no los voy a indicar por cuestiones de tiempo, pero si ustedes se van pues a mi canal de Tutos Hugo, aquí en la sección de, a ver, perdón, déjenme quitar esto. En la sección de videos en Photoshop, yo he hecho un tutorial donde enseño a hacer estos banners animados para tu web o blog. Entonces lo único que les resta es dar un clic aquí y aquí pueden mirar cómo se realizan los banners animados, ¿ok? Entonces yo minimizo y así ustedes pueden ver ese tutorial y pueden añadir así como ustedes miran en mi página web como yo lo he puesto. Entonces, como ustedes ven, pues los queda de esta manera. Y ya es cuestión de ustedes pues que sigan añadiendo más gadgets. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer pues de editar con otro blog. Vamos a hacer un ejemplo para que los que han descargado las plantillas mías, pues la plantilla pues esta no tiene las redes sociales a este lado, o aquí a veces los viene a este lado derecho. Entonces el mío, como no tiene ninguna parte de aquí arriba las redes sociales, entonces hemos tenido que poner de esta manera. Pero algunas otras plantillas pues vienen como la que vamos a hacer de ejemplo. Voy a indicarles más o menos para que ustedes se den una idea. Aquí vamos a dar en abrir. Como ustedes ven, esta plantilla viene en el lado derecho de Facebook, Twitter, Google+. Entonces a estas ya no debemos poner el código ni nada, sino solo debemos cambiar las URLs. Así también como esta plantilla que miran en pantalla, que aquí tienen la de Facebook, Twitter, Google+. Entonces a estas ya no necesitamos poner los códigos, sino solo cambiar la URL. Entonces vamos a hacer ese ejemplo para que ustedes pues puedan mirar cómo se realiza. Entonces ahora vamos a ir a seleccionar archivo. Yo me voy a ir a una de estas plantillas que tengo aquí. Voy a seleccionar esta misma de aquí. En el segundo tutorial que yo hice, pues dije que iba a hacer unos ejemplos con dos plantillas. Tanto puede ser de la primera como puede ser de la segunda plantilla. Entonces por eso vamos a hacer el ejemplo, ya les digo, para que ustedes pues puedan también apreciar cómo se realiza. Vamos a esperar un momento a que cargue la plantilla. Listo, como ustedes ven, pues en pantalla ya ha cargado nuestra plantilla. Entonces los vamos a dar un clic, vamos a refrescar la página. Y como ustedes ven, pues esta es la plantilla que nosotros les digo que no hace falta poner pues los códigos o la URL para tener de esta manera, sino aquí ya lo único que debemos cambiar solo son las URLs para que los envíe a cada uno de Facebook, Twitter y Google+ o YouTube. Entonces vamos a cambiar esto, los vamos a ir a nuestro blog, los vamos a ir a plantilla, los vamos a ir a editar HTML.
y los vamos a ubicar en un espacio en blanco, así como yo estoy presiono en un espacio en blanco. Vamos a dar control F para que lo salga pues este cuadrado de búsqueda. Entonces aquí lo único que nos resta es poner Facebook y damos un intro, y como ustedes ven pues lo selecciona de color amarillo. Si nosotros comenzamos a buscar en la parte de arriba o bajamos un poco, los buscará pues la parte donde nosotros queremos editarla. Aquí mismo, como ustedes ven, pues ya los ha seleccionado. Entonces, como nosotros vamos a cambiar aquí, como ustedes ven, yo voy a señalar pues esto que es el help que ustedes miran en pantalla. Déjenme un momento, miren aquí, esto de aquí, el help es en total, son de las redes sociales, son 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 4 como el Facebook, Twitter, Google Más y YouTube. Entonces hay el help 1, help 2, help 3 y el 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar esto. Yo lo voy a señalar, como ustedes ven, que este es de Facebook. Este es la URL de Twitter, este es de Google Más, este es de YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las URLs de esta. Voy a hacer solo un ejemplo y ustedes pues ya verán cómo lo hago. Entonces los vamos a irnos a nuestro Facebook. Una vez que estemos en el Facebook, vamos a copiar la URL, damos un clic, damos clic derecho y vamos a dar en copiar. Voy a minimizar. Una vez hecho esto, vamos a ubicarnos donde termina en com. Vamos a borrar esto hasta la H. Borramos esto y en medio de las comillas vamos a dar clic derecho, damos en pegar. Listo, los quedará de esta manera. Y vamos a cambiar ahora el de Twitter. Entonces, nuevamente copiamos la URL, damos clic derecho, damos en copiar, minimizamos y los posicionamos en com donde termina. Vamos a borrar. Esto es para que ustedes pues también miren cómo se hace. Entonces los posicionamos en medio de las comillas y damos clic derecho y damos en pegar. Listo, así mismo van a hacer también con Google Plus y también con el de YouTube. Entonces van a cambiar la URL por el suyo. Una vez que ya tengan cambiado las URLs, damos en guardar plantilla. Esperamos a que guarde la plantilla. Como hemos cambiado las URLs, pues se demora un poco en guardar la plantilla. También mi internet también está yendo un poco lento porque como están haciendo aquí mantenimiento, pues está demorándose un poco el internet mío. Como ustedes ya han guardado la plantilla, entonces ahora lo único que nos resta es irnos a nuestro blog. Vamos a dar en refrescar. Listo. Entonces ahora ya lo único que nos resta es un ejemplo. Voy a dar, si yo doy un clic en Facebook, los envía a nuestro Facebook. Si doy un clic también en Twitter, los envía a nuestro Twitter, perdón. Como ustedes ven. Y así pues ya tenemos editado las redes sociales de esta manera. Entonces yo cierro el blog. Y en el tutorial pues de la cuarta parte pues les estaré enseñando ya a corregir esta parte de las redes sociales, porque como ustedes ven pues cuando nosotros los vamos al blog que hemos creado nosotros, yo le doy un ejemplo, un clic en Facebook, automáticamente los lleva al Facebook de nosotros, pero no los deja en nuestro blog. Entonces vamos a corregir eso, así como yo tengo pues en mi página web del blog. Un ejemplo, si yo doy en Facebook, me va a abrir una pestaña nueva. Voy a cerrar esto un momento para que ustedes puedan apreciar bien. Entonces miren, yo doy un clic en Facebook y me abre una pestaña y me mantiene en mi blog. O sea, no me elimina el blog, sino me mantiene tanto en el blog y me abre una pestaña nueva en Facebook.
Nuevamente le repito, ahora lo voy a hacer en YouTube y me abre una pestaña nueva, como ustedes ven. Entonces vamos a corregir ese error en el tutorial número 4. Vamos a corregir ese error y también les voy a estar enseñando a cómo podemos poner nuestro Ficon. ¿Qué es el Ficon? Un ejemplo es el Ficon, es esto que ustedes miran en pantalla, es la imagen de la página web mía, así como tiene también YouTube, como tiene Facebook, es la imagen. Vamos a cambiar el Ficon. Aparte también les estaré enseñando pues también a quitar esto que dice con la tecnología Blogger, así como aparece en el blog que hemos creado. Aquí se visualiza de una manera más, así como ustedes ven, aquí dice con la tecnología Blogger. Vamos a quitar esto porque si yo doy un clic aquí me pone con la tecnología Blogger, pero no me da la opción de eliminar. Entonces vamos a corregir también ese error para poder eliminar eso. A veces también en otros blogs sale entradas Atom, eso también vamos a eliminar. Entonces para que no se los vea de esta manera, así como miran en pantalla. Ok, espero pues que les haya servido pues este tutorial. Si quieren dejarme pues sus comentarios, déjenme y yo les estaré encantados de responderles. Y pues los estaremos viendo ya más adelante con un nuevo tutorial, el tutorial número 4. Y espero que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. Sin nada más que decir, yo me voy a despedir. Adiós. What?